Año de 1895. Un hombre pisó una manguera, quitó su pie y un chorro de agua estalló contra su amigo. Quienes vieron esta historia en la pantalla rompieron a carcajadas. Fueron risas sin tapujos, involuntarias. Los Lumière tomaron nota. El cine podía hacer reír. Y en México nos burlamos de todo. De los políticos, de las familias, de los conductores, los peatones, de los padres, las madres y los hijos, de amigos, del vecino, de los maestros y los alumnos. Vamos, hasta de la muerte. Entre estas risas hemos reunido a una variada colección de pícaros y bobos, Cantinflas y Tintán, pero también Resortes y Vitola, y La Tostada y la Guayaba, y Alfonso Sayas y la India María, y El Rudo y el Cursi y muchos más. Pero, ¿todo el humor es vigente? ¿Cómo encara el cine las muchas formas correctas, incorrectas, agudas, insultantes, frescas, trasnochadas de hacernos reír? En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, ahondamos en la comedia mexicana de nuestros días. 2 episodios que tratarán de su diversidad, sus retos, sus hallazgos y tropiezos, pero sobre todo, de por qué sigue siendo el género que llena las salas. La crítica mira con recelo a la comedia mexicana, le escudriña el clasismo, la pone bajo la lupa del racismo, la sacude hasta que escupe su sexismo. Pero el público va a las salas y pide un boleto para la nueva entrega. Digna o cuestionable, acudimos a la comedia mexicana porque ahí nos morimos de risa. Los que hacen el cine, mejor conocido como cine comercial, lo saben. Y en esta primera parte del especial nos cuentan los delirios y las razones de estas preferencias. Pero antes le preguntamos a José Antonio Valdés, crítico de cine, cuál es la esencia que distingue a este humor mexicano y cómo se relaciona con la comedia actual. Haciendo un resumen, tratando de hacer un resumen de esa comedia mexicana cinematográfica, creo que ahí está la gran pregunta de qué nos reímos los mexicanos. El humor en el cine mexicano ha sido una catarsis y hemos hecho tanta comedia y hemos tenido tantos representantes de la comedia porque los mexicanos estamos acostumbrados a vivir en una realidad que va de lo trágico a lo surreal, ¿no? Entonces, si no nos reímos, realmente seríamos una sociedad en pie de guerra y que nos estuviéramos destazando los unos a los otros. Creo que eso es una realidad. Por lo tanto, creo que la comedia también responde mucho a la época en la que aparecen estos personajes. En el 2023, con un nivel de pensamiento a nivel público de 140 caracteres, pues un personaje como Cantinflas no podría existir, porque Cantinflas es el abuso del español, el abuso del lenguaje para crear una identidad y defenderte de lo que te quieras defender. Ánimo y buena suerte. No tengas miedo. Si no tengo miedo, también hay que ser precavidos. ¡Éntrale! Sobres. No, para allá. Un cómico como Tintán, un actor de comedia como Tintán, con esa versatilidad que tuvo de ser cantante, bailarín, comediante que además metía situaciones de su tiempo para hacer comedia, pues se adelantó a su momento en la época de oro, donde todo era todavía bastante convencional, ¿no? Con permiso. Válgame Dios, pero es que esto tenía agua. ¿Quién sería el salvaje que lo puso ahí? Si cuando... Eso, otro chorrito que salió de aquí y sin querer, ahorita la seco. El cine de ficheras, pese a su ínfima calidad cinematográfica, pues hay que reconocer que tuvo entre sus protagonistas a muchos de los grandes actores de comedia que venían de una tradición del teatro frívolo, del teatro de revista moderno, y que, pues bueno, los nombres de Rafael Inclán o Manuel el Flaco Ibáñez o Carmen Salinas, pues más allá de ser actores de un género de explotación, un género barato y vulgar,
pues eran grandes actores y siguen siendo algunos de ellos grandes actores, ¿no? Entonces la comedia en el cine mexicano responde a los momentos de la industria, responde a eso, por lo mismo ahora con una sociedad dividida, polarizada, donde se nota cada vez más la cuestión de clase, pues de estas comedias que resultan ahora que explotan este hilo, ¿no? Por ejemplo, Mis Reyes contra Godines o Nosotros los Nobles es hacer mofa tanto de los fifís como de los nacos, como se les llamaba, ¿no? Entonces, el público, curiosamente, en vez de responder con una signo de admiración, responde con taquilla, porque finalmente está viendo reflejado ahí una problemática social de dos Méxicos que cada vez se están separando cada vez más. ¿De acuerdo? Entonces, hemos tenido grandes representantes, hemos tenido una figura como Joaquín Pardavé, que fue todólogo, ¿no? Que fue director, productor, escritor de sus películas, bailarín, comediante exquisito, ¿no? Hemos tenido gente que ha salido de la televisión, como fue el caso de Viruta y Capulina. Hemos tenido el caso de una comediante que haciendo un personaje acabó demostrando el profundo racismo y clasismo de la sociedad mexicana, que es la India María, con María Elena Velasco. Entonces, yo siento que la historia de la comedia va con la historia misma del cine mexicano, y si bien en la época de oro se forma la figura mayor en el sentido de lo mediático y de lo global que es Cantinflas, pues hay muchos otros ejemplos que nos hablan precisamente de qué nos reíamos los mexicanos en ese momento, ¿no? Y de qué nos estamos riendo ahora. La comedia cada vez se está yendo hacia un lado más ácido, más amargo. Nuestra realidad no está para comedia y sin embargo es el género que sigue promoviendo más respuesta en taquilla. Las dos películas mexicanas más taquilleras del 2022 fueron protagonizadas por Mauricio Ockman y Omar Chaparro, y son comedias absolutamente intrascendentes, pero comedias, es decir, el público mexicano que ve cine mexicano privilegia la comedia por encima de todos los demás géneros que existen y del propio cine de autor que produce el IMCINE o las empresas independientes, ¿no? Leonardo Simbrón es un productor destacado en el ramo de la comedia. Producciones como Amor a Primera Vista, Club de Cuervos o sobre todo Nosotros los Nobles son algunos de los títulos de su filmografía. Todos ellos han renovado la comedia tradicional a sus estándares actuales. La comedia mexicana, es que hay muchos tipos de comedia mexicana. El asunto es que no las puedes englobar en una sola, ¿no? Existe la comedia familiar, la comedia social. Hablas de valores familiares, ahí está Nosotros los Nobles, ahí suelen estar. La comedia ranchera está dentro de la comedia familiar. Y hemos repetido la comedia ranchera, ¿no? Si tú de repente ves Amor a Primera Vista, en realidad es muy moderna, es muy actual, pero pues está basada en los parámetros y en la narrativa de la comedia ranchera, que me encanta además. Pero son comedia familiar y lo englobas dentro de la comedia familiar. Y contando la comedia familiar y aprovechando los valores de la familia, tanto los valores modernos como los valores conservadores, como los valores hasta los valores regionales que existen, los distintos tipos de familias que hay, encuentras una veta de comedia gigantesca a lo largo y ancho de nuestro país, que además no es lo mismo la familia de Yucatán que la familia de Monterrey, que la familia de Guadalajara, que la familia de la Ciudad de México. Entonces, encuentras una cantidad de valores ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a una comedia familiar mexicana? Pues eso, los valores que son muy intrínsecos de nuestra cultura. Pero también existe la comedia política, ¿no? Luis Estrada hace comedia política sensacionalmente bien y también genera mucha digamos, mucha discusión al respecto de los temas que toca. Entonces es otro tipo y eso no puede ser de otra manera más que mexicano. Vamos, esa comedia es de México para México, igual que la comedia de valores, la comedia familiar pues, también, la comedia de protesta también existe, la comedia enteramente romántica, por ejemplo, la comedia sumamente romántica, esa podrías decir, bueno, se puede parecer a esto y esto, a la comedia romántica norteamericana, a la española, a la francesa, pero tienes que inyectarle elementos sumamente locales para que conecte correctamente con la película. No es lo mismo la forma de
de entablar una relación, un primer date, una primera salida de una pareja donde se van a conocer por primera vez, no es lo mismo que sean dos neoyorquinos a que sean dos chilangos, ¿no? O le agregamos un poquito de spicy y es una chica conservadora de Monterrey que va a salir con un liberal que viene de la Ciudad de México, ¿no? Vamos, ahí encuentras comedia y en esos choques de visión de vida puedes crear una comedia romántica muy interesante, pero es muy distinto a cómo se ven en otras partes porque la forma de relación social es ligeramente distinta. Se parecen, pero no es exactamente igual. Y eso es lo que nos permite hablarle de frente a nuestro público por encima de cualquier comedia. Nuestras comedias siempre van a ser más exitosas que si me pones una comedia romántica norteamericana o una comedia española, por buenas que sean. La comedia mexicana va a tener mucha más relación y mucha más conectividad con el público mexicano precisamente porque estamos reflejándonos a nosotros mismos y nos estamos riendo de nuestra propia idiosincrasia. Otro creador de comedia es Marco Polo Constanze. Ha dirigido películas como La boda de Valentina y Cásese quien pueda. Estas comedias románticas pertenecen a los cánones íntimos y afectivos de diversos públicos en nuestro país, aunque él asegura que este género cómico no siempre fue el preferido de las audiencias. Es muy curioso, en efecto. Yo creo que, primero, no siempre fue así que el público la prefiriera, la comedia. Tuvimos mucho tiempo donde el género favorito del público era el melodrama. No vamos desde nuestro cine de oro y demás, ¿no? Y la comedia creo que se fue como quedando en un segundo plano en las películas, los videohomes, de comedia picaresca y demás, y en la televisión como en una cosa como más sosa. Pero incluso desde el hogar, ¿no? Entonces, así el que es chistoso dice, ya no seas tonto, no digas tonterías, ¿no? Como que hay una cosa que la comedia se pone de, velo, siempre estaba diciendo tonterías, o en el salón, el burro, ¿no? El burro es porque el que dice chistes. Es una cosa como de ver hacia abajo la comedia, muy del país. Creo que también no ayudó que la comedia que se hizo mucho tiempo en la televisión era un poquito como, pues vista un poco más hacia abajo, ¿no? Como de, esto es para el pueblo, pero nada más. Y a la par nuestro cine más exitoso a nivel, y me refiero exitoso a nivel premios, laureles y viajar, fue el drama. O sea, el drama fue viajando por grandes cineastas, me voy históricos o de los 70s, Jorge Fons, Arturo Ripstein, ¿no? Casals, eran dramas, y luego continuó con cineastas como Iñárritu, Cuarón, quitando Cuarón, que toca más la comedia desde Solo con tu pareja, los demás son más serios. Ahí creo que viene una como división de que el cine serio es el bueno y el cine comedia es el bajo. Y luego entramos a este momento increíble con Nosotros los Nobles, que es una gran comedia para mí. Después No se aceptan devoluciones, que es un hit tremendo. A la ola que se sube Cásese quien pueda, esta cosa donde la audiencia está yendo, y entonces de repente las comedias se vuelven exitosas, muy exitosas, que creo que es por dos razones. Una, porque no teníamos nuestras propias comedias románticas. O había mucho tiempo que no las habíamos tenido. Entonces yo creo que para el público fue padre ver de repente que estos personajes nuestros, en situaciones nuestras, en centros comerciales nuestros, en calles nuestras, con canciones nuestras, en fiestas nuestras, eso generaba como un diálogo muy padre con el público. Y ese éxito de repente, pues como pasa es de, bueno, pero solo jalan las porquerías de las comedias, ¿no? Es que es un poco el comentario que dices, no sé. Ahora, por más que amo la comedia y he hecho comedia, sí hay una cosa que puedo entender, la crítica, que es muy de fórmula. Y en efecto, muchas de nuestras comedias, no estoy hablando de Nosotros los Nobles, porque creo que esa es diferente, incluso Evoluciones también, pero sí, Cásese, La boda de Valentina, varias de otras comedias exitosas, en efecto, es como la fórmula de la comedia romántica americana, ¿no? El niño conoce a la niña, le gusta a la niña, pierde a la niña y recupera a la niña, o viceversa, al niño. Entonces sí puedo entender que lo que sí puede criticarse es la falta de originalidad, y luego esas son las que son premiadas con los boletos, pues genera una cosa ahí compleja. También hay creadores que, sin tener a la comedia en el centro de sus intereses, la asumen como un reto creativo, como José Manuel Cravioto, quien ha explorado diferentes géneros, desde documentales como Seguir siendo de Café Tacuba, hasta experimentos en rotoscopía como Olimpia,
película que da una nueva mirada sobre el movimiento del 68. Pero en Malvada, una de sus más recientes producciones, encara los clichés y propone nuevas formas de hacer comedia. Cravioto recurre a actores y argumentos frescos, así como a estandoperos que renuevan la añeja tradición de la carpa. Lo que pasa es que la comedia romántica es un género muy tradicional y muy importante a nivel mundial, no solo en México. Históricamente es un género impresionante. Incluso grandes autores de cine, grandes nombres, han incursionado en la comedia romántica. A veces queda más del lado de la cancha o con la etiqueta de cine de autor, pero al final son comedias románticas. Te diría que tal vez una tercera parte del cine de Woody Allen, no, son comedias románticas, complejas, distintas, oscuras, con otros tonos, pero va por ahí. Siempre me había interesado y qué bueno que haces la nota y porque justo platicábamos mucho de que era importante para nosotros refrescar un poco el formato de la comedia romántica. Y como siempre me han interesado los géneros, dije, bueno, las comedias románticas que a mí me gustan o las que admiro, respeto mucho, son algunas que utilizan y mezclan géneros. Y es ahí donde de pronto ya estaba el tema de la fantasía. Un poquito mezclando las ideas es cuando en alguna colaboración, otro proyecto con Adriana Peluzzi, no me había dado cuenta que el proyecto era de Adriana Peluzzi y la busco para pedirle el guión, el proyecto, y que lo pudiéramos hacer, y ya me entero que también es una coescritura con Carlos Quintanilla, y de ahí realmente fueron un par de años de rebotar el guión, ¿no? Desde el lado de dirección. Yo también soy escritor, entonces rebotar con ellos las ideas y darle una adaptación. Yo venía a hacer una serie para Netflix, Diablero, y digamos que mi intención, que entendieron muy bien Carlos y Adriana como guionistas, era subirle un poco a la apuesta de la fantasía en la película. Tal vez originalmente no era así el guión, de mi lado venía de ese proceso de la visión y la imaginería mexicana en términos de brujas, santería, etcétera, etcétera. Y estaba muy fresco y dije, creo que esto le vendría muy bien subirle a esta apuesta de Malvada, me refiero al guión original, y de ahí viene. Y yo creo que sí hay muchos estigmas, ¿no? Como de los directores y escritores acerca del género, pero la verdad es que en mi caso nunca me ha preocupado por pensar en qué tipo de cine tengo que hacer. Mi línea es el cine que se me antoja hacer y que disfruto hacer y que me divierto haciendo. Y afortunadamente creo que viene una película como Malvada que creo que mucha gente le va a gustar. Hablabas de Olimpia, ¿no? Creo que si ves Olimpia o Malvada dirías, no tienen que ver una con otra, y para mí esa es mi medalla, porque así he intentado que sea mi cine, ¿no? Que una película no se parezca a la otra. Sí. Aunque igual encontrarás algún vaso comunicante, pero en realidad me gusta mucho esa exploración, es lo que quiero decir. ¿Hay o debe haber límites en la comedia? La fórmula romántica se agota y pide miradas más amplias, que busquen en la crítica social uno de sus puntos de partida para la reflexión y la risa. En Maquíllame otra vez, largometraje dirigido por Guillermo Calderón, 3 mujeres maquillistas buscan solucionar sus problemas económicos. Regina Blandón nos cuenta cómo percibe el género en el cine nacional. Sí, creo que, o sea, como dices, pasa en todos lados y, mira, hay comedias de todos tipos para todas las personas, de todos los gustos y demás. Creo que iba por épocas, ¿no? De pronto, como decías, estamos acostumbrados a la comedia romántica y ha habido una época de solo comedia romántica como con el mismo tinte y demás. Es más, los personajes se parecen un poco entre sí, entonces esta película que se sale un poco de eso me gusta, y que hable de mujeres y del trabajo y de etcétera, y de la camaradería y de la empatía, y creo que en eso se basa la buena comedia, o sea, en ser empático. Creo que no nos dábamos cuenta de pronto que nuestra comedia en México era justo sexista, clasista, y que siempre se están burlando del que está en una posición menos privilegiada, no hablando solo no de clases, pues, sino a las minorías y a quien se siente que ya de por sí ya está como rechazado de la sociedad. Y creo que nos hemos dado cuenta que ya no está chistoso reírse de algunas cosas, y que nunca fue chistoso, y si hay alguien que se está sintiendo afectado u ofendido o etcétera, pues es válido decir, oye,
pues ya no nos podemos reír de esto. Ahora bien, o sea, por ejemplo, tomo como ejemplo a John Oliver, que es un genio, y toda su mesa de escritores son genios, porque se pueden burlar de lo que sea, y están hablando de lo que sea, pero nunca se están burlando de una minoría, nunca se están burlando del más débil. Y creo que es importante que aprendamos eso, o sea, que la comedia tiene que ser inteligente, o sea, hay muchas formas de darle la vuelta, de un plot twist, o sea, de dar la vuelta a un chiste, pues, no irte de lo que nos hemos reído 20 años que tal vez ya no. Y está bien pedir perdón, está bien decir, no me di cuenta que tal vez estaba ofendiendo a alguien y decir, pues estamos evolucionando, yo estoy evolucionando y tal vez ahora no puedo decir esta palabra o burlarme de esto porque ya me di cuenta que hay alguien a quien estoy afectando. Y no digo que hay que ser puritanos ni mucho menos y de no reírse ya para nunca jamás. Hay que ser más inteligentes y creo que los comediantes, los escritores, etcétera, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? De ver por dónde darle la vuelta para que no sea ofensivo, sino, o sea, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo y que tienes que saber que tu posición de quien sea, te puedes reír, o sea, el chiste es reírse también de uno mismo, de decir, bueno, ahorita esto puede ser gracioso, ¿por qué? Pero no haciendo menos a nadie. Entonces creo que vale la pena reflexionar alrededor de eso, que es difícil, o sea, estarse cuidando todo el tiempo de no decir algo que vaya a ofender a nadie es muy difícil, pero creo que el valor está en reconocerlo y decir aquí la cagué, discúlpame, o sea, no quería hacerte ningún daño, ¿no? Yo creo que, digo, obviamente hay temas difíciles, ¿no? Pero no lo sabes hasta que empiezas a trabajarlos. No te das cuenta qué fibras estás tocando hasta que empiezas a desarrollar los guiones. Y en los guiones empiezan a surgir estas cosas. Tiene que ver mucho también con la forma de desarrollo y de pensamiento que tiene el escritor o los escritores de los guiones, donde pueden estar expresando alguna inclinación crítica de algo que quieren poner. Y el 9 de cada 10 veces es correcto. 9 de cada 10 veces, sin duda, pongámoslo, ¿no? Hagamos esta pequeña crítica dentro de esta historia, porque vale la pena, cabe perfectamente, le da relevancia a la historia y podemos proyectarla de esta manera. A veces surge este tema que dice, ¿sabes qué? No tanto por censura, sino creo que no viene al caso. Creo que desconecta la narrativa que estamos llevando si metemos este tema aquí. Está un poco incómodo. A mí me parece que la comedia se puede dar con respeto de manera muy amplia en muchísimos temas. Hay que tener cuidado. Digo, tienes comedia muy blanca, de la cual Cantinflas hizo magia con ella, una comedia muy blanca hablando de todo tipo de temas. Y te puedes ir a comedia mucho más elaborada, más spicy, ¿no? El mismo Luis Estrada lo hace, ¿no? Sus comedias son a veces son rudas, son fuertes, pero no dejan de ser comedias y no dejan de estar muy bien hechas. Entonces puedes ir tan lejos. A mí me gusta, por ejemplo, Monty Python y Monty Python ingleses. Son personas que tomaban temas ríspidos, complejos de la vida cotidiana británica y los convertían en comedia y se reían de cosas que a veces incomodaban, pero ese era su estilo, ¿no? Yo creo que de repente puedes tomar ciertos temas incómodos, darles la vuelta y generar una comedia que va a sobresalir precisamente por el atrevimiento de haber tocado ese tema. Pero repito, siempre tiene que ser con buen gusto, tiene que ser con mucho respeto y tiene que ser con tener a la gente, digamos, al público en mente, ¿no? Nunca quieres cruzar líneas que no debas, que los van no a incomodar, porque incomodar a veces es parte del juego. No incomodar, me refiero a insultar, a que realmente se sientan ofendidos. Y ahí sí no, yo no le entro a la ofensa. La ofensa no es parte de mi comedia. Por lo demás, creo que podemos siempre jugar un poco con los temas y si se trabaja bien en papel, se trabaja bien en el guión, vas a tener grandes resultados en el set. La comedia mexicana se ha transformado a lo largo del tiempo. Desde el candor de la comedia ranchera en los años 40. ¿No es más hermoso merecer la bendición del Altísimo? ¿Verdad que perdonaréis a vuestros enemigos?
hasta la cábula de barrio en el cine de albures y ficheras. Pasa una cosa. ¿Qué cosa? Que ahora le voy a cobrar doble renta. ¿Por qué? Porque antes vivía usted solo. Y ahora vive con la piruja. Sin ofender, ¿eh? Piruja usted con quien duerme. Óigame, no. Yo nada más duermo con la duquesa, mi perra. Pues por eso se lo digo, por su perra que salió de lo peor. De la ingenuidad adolescente de Fernando Emke ¿Juan Pablo? ¿Mi papá? hasta el empoderamiento fashion de Cindy la Regia de Catalina Aguilar Mastreta. ¿Qué? No creo que sea tan mala idea. O sea, podrías mezclar ilustradores así tipo cool y emergentes que podrían intervenir una foto. Así le quitas esa hojita que se me está como que yendo de fiesta con un poco de Photoshop con watercolors. ¿Y tú por qué hablas también inglés? Exacto. Es que eso era justo lo que estaba pensando. Los watercolors. No estabas pensando eso y no hablas inglés tampoco, Estrella. Los elementos que conforman a una comedia evolucionan junto con los cambios sociales, políticos y económicos del país, y la apertura a las diversidades identitarias están pidiendo una nueva forma de hacer comedia. Sin duda, yo primero me estoy alejando de la comedia romántica porque creo que como sociedad, no hablo solo en México, en el mundo, ya no nos creemos la comedia romántica como tal. Hay mil formas de relacionarnos en parejas, miles. Pero más allá de eso, de quién con quién, el cuento de se casaron y fueron felices. Ya hay un cinismo natural entre el ser humano que ya creo que no es la meta estar en pareja. O sea, ya no es la meta. Es importante y siempre lo va a ser, pero ya... Entonces, hacer algo que gire alrededor de acabar con alguien, creo que ya se volvió un poco absurdo. Entonces, eso es lo primero que creo que mata la comedia. Dos, en efecto, creo que se hicieron, funcionaron, encontraron su audiencia, padrísimo. Siempre hay que encontrar formas distintas de contarlas. Y lo más importante es creo que en efecto no son representativas del país. Por lo menos como las hemos contado. O sea, esta cosa de clase alta es la que tiene esas historias de encontrar el amor, o la comedia de choque socioeconómico, de burla. También ya se usó y creo que se gastó. Entonces, ahora, ¿cómo las contamos diferentes? ¿Cómo incluimos de una mejor manera, ¿no? Y a mí se me antoja mucho ver eso. En Enfermo Amor tocamos un poco por ahí. Sí. Aunque nos mantuvimos en un sector socioeconómico medio alto, que tiene que ver porque es una adaptación de una obra de teatro neoyorquina, y eso otra vez está como referencia con Estados Unidos. Sí jugamos con otra mezcla de géneros internos en la historia. O sea, pareja, que tenemos una de nuestras historias, una pareja gay que era muy importante para nosotros, y una de las historias es de una relación lesbo-maternal, ¿no? Entonces creo que eso debe ser cada vez algo contado y más natural, no una cosa que digas, te voy a contar la historia de lo complejo que fue para estos personajes, porque entonces seguimos puntualizando que es complejo. ¿Qué pasa si lo cuentas como cuando cuentas cualquier otra historia de parto desde aquí? No te tengo que explicar todo, porque si te explico todo, entonces sigo diciendo que es algo especial. Y yo creo que estos personajes no deben de tener que a fuerzas ser marcados como especiales, porque entonces si no, no estamos permitiendo que cuenten en el espectro de la narrativa. ¿De qué nos reímos los mexicanos? La respuesta está en cada nuevo diálogo, cada nueva torpeza, cada nuevo dislate que nos hace soltar la carcajada. La risa es una manera de comunicación, pero también de crítica y de reflexión. Pablo Neruda decía que la risa es el lenguaje del alma. Reconocer la diversidad de la comedia quizá también sea la forma de reconocer la diversidad que hay en México. Hay nuevas voces, nuevas apuestas, nuevos desafíos en el ejercicio de la comedia mexicana. En una segunda parte de este especial, platicaremos con las voces que buscan hacernos reír desde una mirada distinta, autoral e independiente.
Gobierno de México.